Hola, muy buenas noches para todos. Un gusto saludarlos hoy Viernes Santo, sabiendo de que hace 2030 años atrás nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio maravilloso por nosotros en la cruz. Nos dio libertad a través de su sangre, cumplió ese propósito y se enfocó en lo que realmente era importante. Ayer les decía que muchas veces estamos aferrados a cosas que nos hacen daño y que definitivamente la cruz nos recuerda que tenemos que soltar esas cosas, porque esas cosas ya no nos pertenecen, porque hay cosas que no van a cambiar y hay cosas que ya Dios destinó que no son para ti porque te hacen daño. Y lo que más me impacta, ¿verdad?, cuando analizo la historia de Jesús y de la cruz, es precisamente ese momento transicional, ese sábado. Imagínense los discípulos que habían estado caminando con él, le habían crucificado al maestro. Díganme qué persona no pierde la fe, la confianza, cuando siente que se le movió ese líder que los guiaba, que los encaminaba en cada una de sus acciones. Y verlo morir allí y no saber qué iba a pasar. Y yo me imagino los discípulos confundidos, tristes, heridos por la traición de Judas, porque también ellos se sintieron traicionados. No solamente fue Jesús, Judas traicionó la confianza del resto de discípulos. Imagínense ese dolor, habían perdido al maestro, habían sido traicionados, ¿y ahora qué? Muchas veces nosotros nos sentimos así, sentimos que nuestra esperanza se murió, que no existe nada más. Y esos discípulos se sentían tristes, tú también te sientes triste, sientes que el maestro no está, que no hay una respuesta, que hay un silencio de parte de Dios. Y lo más impactante es que en medio de su aflicción y en medio de su dolor, Dios los estaba poniendo a prueba. ¿Qué tanto creían en que Jesús iba a resucitar? Quizás en ese momento ni se les pasó por la cabeza, porque todas sus esperanzas estaban perdidas. En quien colocaron su esperanza ya no estaba. Pero lo más lindo es que mientras estaba pasando este proceso de la resurrección, Jesús estaba bajando al mismo abismo, a los mismos infiernos, a rescatar a tantas personas que también estaban cautivas y que a través de la sangre de Cristo iban a ser salvas. Y lo más interesante, fue probada la fe, fue probada la confianza, pero Dios no los dejó abandonados. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, pero a resucitar al tercer día. Y cuando hay la resurrección es cuando ellos comprueban de que todas las palabras que Jesús le había dicho eran totalmente ciertas. No esperes ver el milagro para creer. Créelo sin que todavía esté ocurriendo. Cree que Dios va a resucitar tu vida, va a resucitar eso que tanto necesitas. Esa situación, ese problema que tú tienes, ya Dios lo está restaurando y te va a dar esa sorpresa. Así fue la resurrección para ellos. Fue una sorpresa inesperada, porque cuando habían perdido toda la confianza, cuando habían estado dispersos, fue cuando Dios se glorificó. No tengas miedo en esperar. Si estás pasando por ese día transicional, donde el maestro murió, donde la esperanza murió, donde pareciera que no va a pasar nada, yo te digo, va a resucitar. El Señor va a resucitar y va a traer con esa resurrección ese milagro que tanto anhelas, ese hijo que se fue, ese familiar que perdiste, ese esposo o esa esposa que ya no está contigo. Dios va a resucitar entre medio de los muertos eso que tanto anhelas. Por eso confía plenamente en que esta Semana Santa, más que reflexionar acerca de la muerte, reflexiona acerca de la vida, de que si no hubiera sido por ese sacrificio de Jesús en la cruz, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos solución para tantas situaciones. Confía en el Señor de todo tu corazón. Ten paciencia en esperar la sorpresa que Dios te va a dar. Esta semana Dios te va a conceder muchos deseos que tú ni siquiera te imaginas. Solamente espera y aguarda en el Señor. Así como los discípulos se sintieron, tú te puedes estar sintiendo, pero Dios te dice hoy, no te preocupes, hijo mío, que la resurrección está en camino y yo voy a hacer de ti una gran nación. Les mando un abrazo, deseo que este fin de semana la pasen muy bien con sus familias, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. Amen a sus padres porque no sabemos cuándo va a ser el último día que los vamos a ver. Les mando un beso y nos vemos el lunes. En paz me acostaré.